Y antes de presentarle la charla que mantuvimos con Vicente Campeni, el gerente general del INVAP, Investigaciones Aplicadas en la Argentina, le proponemos ver este pequeño informe para que nos ponga en contexto acerca de las finalidades, de los objetivos, de la cultura empresarial de esta empresa que es modelo tanto en Latinoamérica como en el mundo. Satélites de observación terrestre y para comunicaciones. Radares para vigilancia y control del tránsito aéreo. Reactores de investigación. Servicios a centrales nucleares. Centros de terapia radiante. Turbinas eólicas. Proyectos tecnológicos complejos a medida de cada cliente. En INVAP, estos desarrollos son posibles gracias al principal capital de nuestra empresa. Su gente. Desde el inicio, este modelo de empresa ha resultado exitoso e INVAP se ha convertido en un referente mundial en tecnología nuclear. Además, es la primera empresa latinoamericana capaz de desarrollar misiones satelitales complejas. Con oficinas en diferentes lugares del mundo y de Argentina, su sede principal se encuentra en San Carlos de Bariloche, Patagonia, Argentina. Un lugar fantástico donde prosperó un proyecto que hace 40 años, cuando nació INVAP, parecía imposible y hoy es un sueño hecho realidad. Y tal lo prometido, aquí en Sin Retórica, a través de Somos Chaco, estamos con el gerente general del INVAP, Investigaciones Aplicadas, el doctor Vicente Campeni, a quien le agradecemos infinitamente la gentileza de atendernos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? Un gusto de poder tener esta charla y a través de ella informar a su audiencia. Bueno, básicamente el INVAP, ¿cómo está estructurado, doctor? Tengo entendido que se creó en 1976, ¿no? Como empresa, ¿cómo está organizada? Sí, a ver, para poder en contexto necesitaría hacer un poquito de historia. En un grupo de física aplicada de inicio de los 70, estaba personas como el doctor Baroto, que fue un poco el ideólogo de INVAP, y un grupo de gente, entre ellos también Cachotegui, que fue después de Baroto el gerente general a partir de los 90 y hasta hace unos años atrás. Pero fue en ese momento, en un espíritu, si se quiere, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde estaba muy vigente la capacidad argentina de hacer tecnología, donde estaba también las ideas de un Jorge Sábato que hablaba de innovación y de conocimiento como parte del desarrollo económico del país. Bueno, a partir de ese contexto, de ese caldo de cultivo, vamos a decir, aparece la idea que tiene el doctor Baroto, luego de venir de un posgrado en Stanford y ver el inicio de lo que fue después el Silicon Valley, la idea de trabajar para que los proyectos tecnológicos productivos se puedan hacer en la Argentina. Y entendió que la forma más ejecutiva de hacer eso era con la figura de una empresa. Una empresa que, por ser de carácter estratégico, era una sociedad del Estado. ¿Esto qué significa? Que solo las acciones de esta empresa solo pueden estar en manos públicas y que aprovechando la localización en Bariloche, genera un acuerdo entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la provincia de Río Negro para crearlo, ¿no? Los dueños de INVAP es la provincia de Río Negro, pero dado que el conocimiento, el intangible que ponía la Comisión Nacional de Energía Atómica venía de ahí, y también muchos de los proyectos
con lo cual se inició INVAP, vienen del área nuclear, es que la provincia comparte la asamblea que constituye la empresa entre la provincia y la CONIE. Uno de los hechos muy trascendentes que se definen desde el inicio es que si íbamos a hacer proyectos tecnológicos que fueran productivos, alguien tiene que ocupar el rol de cliente, en muchos casos era el Estado, y tiene que pagar por ello. Entonces se definió que la empresa debía vivir de sus contratos. Si bien es una empresa sociedad del Estado, pero toda su economía está basado en lograr los proyectos a los cuales nos encomendaban los clientes. Le hago ahí una consulta, doctor. Usted habla del Estado Provincial de Río Negro y el Estado Nacional, ¿interviene de alguna manera? A través de la CONIE, a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica. O sea, en ese sentido nosotros tenemos esa doble figura, ¿no? Pertenecemos de alguna manera, en parte, a la provincia de Río Negro, porque son los dueños de las acciones, pero como en la Asamblea la provincia le reconoce a la CONEA, que es del Estado Nacional, el haber aportado los conocimientos y fundamentalmente en la etapa inicial los primeros grandes proyectos, digamos, entonces hoy tenemos, vamos a decir, las dos patas, ¿no? La parte nacional por la provincia y la pata nacional por la CONEA. Y la parte, o la pata, mejor dicho, de la academia, ¿a través de qué universidades está, doctor? A ver, siempre nosotros nos proponemos como un eslabón de una cadena de valor más grande, ¿no? Donde aparece la academia, aparece, si se quiere, la formación de los recursos humanos, ¿no? Profesionales, técnicos. Después aparece la capacidad de investigación, tanto básica, aplicada, tecnológica. Después aparecemos nosotros generando proyectos complejos, productivos, que satisfacen una necesidad, ya sea usando los recursos académicos o también los desarrollos adquiridos en los institutos, ¿no? Y después está la agencia y después, que de alguna manera define políticas de desarrollo, ¿no? Fue la CONIE, fue la CONAE, es la CONAE, Claro. es la CONEA, es la CONAE, es ARSAT, como una empresa del Estado que define política de comunicación de satélites geoestacionarios, es el Ministerio de Defensa con una política de desarrollo de radares nacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros somos un eslabón que trata de hacer de puente entre todas las instituciones y organismos que hacen a la generación de conocimiento con los proyectos productivos, ¿no? En principio, proyectos productivos que son necesarios para el país, pero también de haber logrado ese conocimiento para satisfacer una necesidad específica, ahora nos encontramos con un capital que podemos exportar. Entonces aparece ese segundo componente. Ahí justamente quería ir, para el desarrollo y producción y posterior venta, ¿ustedes trabajan a demanda? A ver, en general, nuestros nichos tecnológicos, el nuclear, el espacial, el tema de seguridad de radares, tanto comerciales como de vigilancia, el tema del Centro de Medicina Nuclear, son áreas de negocios que tienen pocos proveedores. Entonces es un círculo relativamente pequeño. Entonces las necesidades que emergen tanto a nivel nacional como a nivel internacional, digamos, las demandas son bastante visibles. Y nosotros, obviamente, hay un proceso de trabajar sobre esa demanda para después, bueno, ser convocados en licitaciones internacionales o poder acordar con clientes nacionales algún acuerdo de contratación directa.
La designación de autoridades, ¿cómo se da? ¿Se da en forma interna? ¿Tiene algún círculo más amplio para hacerlo? ¿Depende de la actividad política que pueda tener tanto Río Negro, político partidaria, digo, ¿no?, como el gobierno nacional? Perdón, acabo de tener que editar porque estoy con algo en la garganta. Ajá. A ver, la pregunta es muy importante porque justamente hace a la continuidad de todo nuestro desarrollo como empresa. Durante estos 45 años, desde el punto de vista ejecutivo, ha habido una gran continuidad. De hecho, yo soy el tercer gerente general que tiene la empresa. 45 años. Y el directorio que lo nombra entre la provincia y la CONEA, siempre tuvo un alto respeto por los objetivos institucionales de la empresa, inclusive por arriba, digamos, sin mezclar los objetivos partidarios de los objetivos institucionales de la empresa. Dado el carácter de la empresa que plantea, si se quiere, proyectos que están más asociados a políticas de Estado que a políticas partidarias, siempre encontramos, con mayor o menor medida, un respeto por lograr esos objetivos, ¿no? Entonces, se fue consolidando, y en estos últimos, déjame decir, 12 años, 15 años, se fue consolidando una relación, un estilo de gobernanza donde el directorio, que es el órgano que define la política de la empresa, pone un alto énfasis, un alto foco en las políticas institucionales, ¿no? Con una visión de país más que con una visión... Claro. La pregunta iba orientada porque son una empresa del Estado, una sociedad del Estado, ¿no? Y muchas veces la palabra Estado provoca sarpullidos muy fuertes en algunos sectores, pero acá se da la conjunción de los objetivos institucionales y también de la visión política que se pueda tener en cada uno de los momentos. Sí, exactamente, pero de alguna manera los proyectos que nosotros realizamos fueron construyendo distintos mecanismos, inclusive los mecanismos financieros, que nos permitieron lograr estos proyectos y sobre todo nos permitieron participar en licitaciones internacionales. INVAP, al no contar con ningún presupuesto, ni provincial ni nacional, tiene que financiarse, vamos a decir, como cualquier otra empresa, como cualquier otra sociedad anónima. De hecho, nos regimos por la ley de sociedades anónimas en todo nuestro funcionamiento. Si no venden, no cobran. Exactamente, exactamente. Y no solo eso, usted sabe que para la realización de los proyectos hace falta capital de trabajo, que hay que ir al mercado financiero para tenerlo. Entonces, que hay que tener una evaluación de los distintos entes financieros para conseguir buenas tasas, que hay que tener acceso a los bancos para generar las garantías, para presentarse en contratos internacionales. O sea, hay toda una problemática muy específica, digamos, cuando uno está con estas dos patas de proyectos nacionales y proyectos internacionales, que tiene que ser muy cuidadoso. De hecho, nosotros tenemos, por ejemplo, nos hemos financiado con obligaciones negociables, lo cual hace que la Comisión Nacional de Valores también intervenga en las definiciones de nuestras distintas auditorías, distintas fases de control de las empresas. Y eso hace, por ejemplo, que nos tengamos que regir contablemente por normas internacionales. Hacemos balances cada 3 meses, hacemos, bueno, obviamente, el balance anual, sujeto a normas internacionales. El Banco Central nos tiene tipificados como una empresa que puede operar en el mercado financiero privado, vamos a decir así,
sin autorización del Estado, pero eso nos obliga, y obliga al Estado, a tener ciertas restricciones. Por ejemplo, no puede retirar dividendos. Eso hace que el 100% de las utilidades se inviertan en la empresa. Además, tenemos que manejarnos siempre con valores de mercado. Claro. Y otras restricciones que son restricciones, en realidad son reglas, si se quiere, del mercado privado, que tenemos que respetar a la hora de poder jugar en ese ¿Conoce usted alguna otra empresa con las mismas características del INVAP en la Argentina que se desenvuelva de la misma manera? Y estamos hablando de empresas, por ejemplo, no sé si son de las mismas características, YPF, aerolíneas, por ejemplo. ¿Se puede aplicar este modelo de negocios y de relaciones internas a esas otras empresas? ¿Es muy difícil? A ver, YPF es una empresa mixta, también tiene capital privado, ¿no? Entonces eso ya la diferencia a nosotros. Hay otras empresas, la verdad es que la respuesta sería no conozco otra empresa de características similares. Con algunas empresas tenemos algunas partes en común, digamos, ¿no? ¿Qué sé yo? ARSAT es una empresa, es una sociedad del Estado, 100% del Estado, tiene un funcionamiento que la permite ser competitiva, digamos, al cual nosotros participamos con la construcción de los satélites, pero mucho de su capital de inversión, por ejemplo, de su infraestructura, es puesta por el Estado, ¿no? En cambio, digamos, ¿no? Que eso nos hace diferente a nosotros. Toda la infraestructura nos sacamos de los contratos. Y eso sería tal vez lo que el factor principal, el presupuesto, como para que INVAP no se convierta en una agencia de empleo, por ejemplo. Eso directamente ustedes no lo son. No. A ver, en los 90, nosotros, como yo dije, empezamos en el área nuclear. En ese momento hubo un plan nacional de desarrollo nuclear muy grande, y nosotros, los contratos nuestros estaban, digamos, directo con la CONEA o con otros organismos, pero soportado por el Estado a partir de ese plan de desarrollo nuclear. A principios de los 90 se corta ese plan nuclear y se cortaron proyectos muy importantes que teníamos nosotros con la CONEA. Eso hizo que nosotros tuviéramos que reducir nuestro plantel de 1.100 personas del orden de 300 personas, porque justamente al no tener contratos que pudieran sostener esa capacidad, tuvimos que reducir. Y buscar la manera de darle sostenibilidad a la idea del INVAP. Y se hicieron dos iniciativas. Una fue la diversificación, ahí empezamos con el área espacial, de tal manera de también en la diversificación tecnológica poder tener mayor capacidad de desarrollo de los proyectos tecnológicos. Y la otra fue ser bastante más agresivos a la hora de presentarnos en licitaciones internacionales, que hasta ese momento habíamos hecho una exportación a Argelia, pero había sido en el marco de un acuerdo país-país. Decidimos hacerlo ahora no simplemente por un acuerdo entre países, sino presentándonos en licitaciones internacionales. Salieron a pelear el mercado. Claro, con las reglas del mercado. Entonces, claro. Yo creo que eso fue, si se quiere, un factor que en ese momento fue una crisis que se convirtió en una oportunidad de replantearnos de qué manera podíamos mejorar nuestra visión, nuestra misión como empresa, y bueno, se transformó esa crisis en oportunidad. Cosa que después volvió a suceder, por ejemplo, con los radares, cuando no se podía encontrar solución al plan de radarización a nivel nacional, vimos una oportunidad de aportar al país toda esa tecnología, y que en el 2004, con un decreto de
presidente Néstor Kirchner, que desarrolló el Sistema Nacional de Vigilancia y Control de Tráfico Aéreo, SINVICA, permitió todo el proyecto de radarización, no solamente a nivel de vuelos comerciales, sino también vuelos, también la parte de seguridad y la parte que después se transformó también en la parte de ambiental con la parte meteorológica. Claro. ¿No? Ahora, doctor, dos preguntas en una. Los recursos humanos, ¿dónde son formados en la Argentina y cuáles son los requisitos para ingresar al INVAP? Tenemos, con orgullo podemos decir que tenemos recursos humanos de todo el país, de todas las provincias. Realmente la capacidad académica que tenemos en Argentina es muy valiosa y se puede ver justamente por la forma en que se generan los grupos de trabajo y se logran los resultados que se logran. ¿Pero dónde estudian? ¿En universidades de cada provincia o van al sur? No. Ajá. Nosotros no, o sea, siempre decimos que hay una capacitación on the job, en el medio de trabajo, pero eso es una capacitación específica que hace o al área nuclear, o al área espacial, o al área de radares, pero los profesionales son ingenieros, físicos, químicos, procesos industriales, y también administrativos, ¿no? O sea, Claro. Licenciados en economía, contadores, porque entendamos que esto es una organización compleja, necesitamos poder movernos en todos los planos y tenemos que poder desarrollar a la empresa en todos sus aspectos, no solamente en sus aspectos tecnológicos, sino en sus aspectos de negocio. Y para ingresar, doctor, ¿cuáles son los requisitos? La mayoría ingresa como juniors. Ajá. ¿No? Gente recién recibida de la facultad que ingresa y de alguna manera acepta este desafío de meterse en una industria innovadora. Algunos, obviamente, también ingresa gente con experiencia en otra, que haya tenido experiencia en otra empresa. Muchas veces la experiencia es bastante distinta porque no está... son empresas que hacen servicios, por ejemplo, y acá estamos hablando de empresas de proyectos, pero termina de formarse el profesional o el técnico en la empresa. En la propia empresa. ¿No? ¿Y cómo está? Los proyectos nuestros son multiespecialidad. Tienen una complejidad muy sistémica, o sea, ya sea que hablemos de un reactor, de un radar, de un satélite, estamos hablando de ingenieros mecánicos, electrónicos, de procesos, químicos, software, todo eso buscando contribuir a este sistema complejo que está... ¿Cuántos empleados tiene hoy el INVAP? En INVAP somos aproximadamente unos 1.500 personas. 2.500. 1.500, ajá. Es la planta... Eso sería patrón de planta, digamos. Sí, hay que tener en cuenta que nosotros también nos movemos con un ecosistema de pymes que es bastante importante. O sea, para tener una referencia, digamos, de números, en el sentido de que toda la facturación que nosotros hacemos de proyectos, el 80% es valor agregado nacional. Hay un 20% importar componentes y el 80% es valor agregado nacional. Pero la mitad de ese 80% de valor agregado nacional ocurre fuera de INVAP, a partir de subcontrataciones de pymes y empresas, o también del sector académico, porque muchas veces también contratamos al sector académico para el desarrollo de alguna solución. Entonces, no es solamente lo que el impacto, vamos a decir, de los proyectos que hacemos, sino también el proceso de hacer estos proyectos
expande su impacto económico más allá de los 1.500 empleados que somos en INVAP, ¿no? Por momento eso puede duplicarse o triplicarse, digamos, en función de la actividad de los proyectos. ¿Se puede decir entonces, por todo lo que usted indica, doctor, que para ustedes es un orgullo ser empleados del Estado? Totalmente, totalmente. Es algo, a ver, en nuestro estatuto está como objetivo la generación genuina de empleo. En nuestro estatuto está el tema de poder desarrollar tecnología a nivel del país. Yo creo que nosotros tenemos, por la multiplicidad de áreas tecnológicas, relación con del orden de 6 a 7 ministerios, organismos de esos ministerios. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, con la CONAE, el Ministerio de Energía, o mejor dicho, la Secretaría de Energía, que hoy está en el Ministerio de Economía, con la CONEA, transporte, por justamente los radares con EANA, con los radares de control de tráfico aéreo, defensa, con los radares de vigilancia. Ambiente, ¿no? ¿Eh? De ambiente también, del área ambiente. Ambiente, con los radares meteorológicos. En fin, y realmente nosotros hemos logrado sentirnos, digamos, bien integrados a nivel del Estado, por decirlo así, porque vemos que podemos, digamos, sumar en esa cadena de valor que se produce nuestro aporte, digamos, al desarrollo. Y más aún, cuando nosotros salimos a vender afuera, esta Cancillería, que nos ayuda muchísimo, ¿no? Además de los distintos organismos específicos, ¿no? La CONEA, la CONAE, que hace que nosotros siempre decimos, cuando logramos una exportación, no la logra INVAP, la logra el país, ¿no? Porque sin todo el apoyo de esa cadena de valor, no sería posible esa exportación. Y aunque sea obvio decirlo ya en el final de nuestra charla, abusando de su tiempo, doctor, la formación es fundamental, ¿no? Es imprescindible para que el país vaya escalando, vaya progresando. Totalmente. De por sí, ya lo que vemos como futuro emergente es algo que tiene una dinámica enorme. Por ser una empresa de tecnología, yo siempre digo que es indispensable la continuidad, pero es una continuidad evolutiva, donde cada vez se van actualizando no solamente los conocimientos tecnológicos y científicos, sino también se van actualizando, por ejemplo, los modelos de negocios y las relaciones comerciales, y también la relación social. Hoy el modelo de empleo, de calidad, digamos, está evolucionando y tenemos que estar constantemente revisando las políticas para poder ser competitivos, no solamente en el mercado comercial, sino también en el mercado laboral. Doctor, le agradecemos muchísimo esta gentileza desde el otro lado del país, ¿no? Gracias a la tecnología, en la que ustedes seguramente tienen mucho que ver en algunos aspectos, como para informar a aquellos que no conocen qué es el INVAP y que, insisto con un término, con un concepto, mejor dicho, el Estado no es mala palabra. No, muchas gracias a ustedes por dejarnos difundir, digamos, un poco lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable doctor Vicente Campenini de el INVAP, aquí en Sin Retórica. Muy amable, gracias. Eso ha sido todo por hoy, muchas gracias. Nos reencontraremos la próxima semana, siempre aquí en Somos Chaco, los miércoles a las 22, en Resistencia, Gran Resistencia, el domingo a las 15:30 en la repetición, también en la emisión de Villa Ángela y a través de nuestras redes sociales. Esta propuesta que es Sin Retórica. Hasta la semana que viene.